Y si como Víctor Mijares te has preguntado por la apertura del comercio y la intervención de potencias en Japón, este es tu video. Hoy en día Japón es una potencia económica, progresiva e innovadora que compite con los monstruos capitalistas en el mercado internacional y es un fuerte líder regional. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, Japón alguna vez fue un país aislado del mundo que cerró sus puertas completamente al exterior. Tanto así que ni los propios japoneses podían salir del territorio. Pero espera, no te adelantes. Para poder hablar de la cuestión tenemos que devolvernos hasta el siglo XVII. El Sakoku, país en cadenas, también llamado el periodo Edo, duró desde el siglo XVII hasta 1853, que es el periodo de aislamiento japonés. Este periodo fue dominado por los shoguns japoneses. Los shoguns eran jefes militares, pero, y aunque existía un emperador en Japón, eran en realidad los jefes de Estado y los que tomaban las decisiones importantes de forma política y económica. En este momento, el clan Tokugawa era quien dominaba Japón, por lo tanto también es comúnmente llamado como el periodo Tokugawa. ¿Y por qué estaban aislados? El siglo XVII fue un siglo en el que los europeos empezaron a llegar a Asia con sus deseos colonialistas en la región y pues claramente con una influencia política, económica y religiosa. Los primeros europeos en llegar a Japón fueron los portugueses, que llegaron con los misioneros católicos, que tenían como misión, valga la redundancia, convertir a toda la población. Esto causó que hubiera un gran problema entre los misioneros católicos y los campesinos japoneses. Esto entonces, las consecuencias de este conflicto fueron en primera instancia una gran persecución de los católicos en Japón y en segunda instancia un sentimiento muy anti-extranjero por parte de la población japonesa y pues claramente por parte del gobierno. Y así fue como empezó el periodo Sakoku, que fue en el momento en el que el clan Tokugawa decidió cerrar las puertas, pues gracias a estos enfrentamientos. ¿Y cómo era la economía japonesa del momento? La economía del momento se basaba en la agricultura y el feudalismo, que prosperaron mucho en estos siglos. El régimen Tokugawa incentivó muchísimo la agricultura, haciendo que hubiera más espacio, más cultivos, más espacio de agricultor y además de eso que estos cultivos produjeran más. Entonces, en vez de haber tanta cantidad de arroz, se empezaron a producir el doble o el triple. Esto que generó que se empezara a ver un mercado interno nacional, que no fuera solamente en la ciudad, sino que las personas de Osaka pudieran conseguir productos de otras regiones de Japón. Lo que entonces generó que hubiera ciudades muy importantes económicamente, como por ejemplo Edo o Tokio o Osaka. Finalmente, el periodo Sakoku llegó a su fin en el siglo XVIII, obligando a la población japonesa a estar expuesta a las influencias extranjeras. Esto dio paso a un cambio inmenso en Japón, que produjo reformas económicas y políticas, pero eso quizá lo veremos en otro video. ¿Y por qué pasó en el siglo XVIII? Excelente pregunta. En el siglo XVIII se dio la revolución industrial. Además, el capitalismo empezó a tomar mucha fuerza, lo que hizo que el mercado en Asia se incrementara. Esto también hizo que las potencias occidentales vieran a Japón con codicia, por dos razones principales. Uno, porque era una isla geográficamente estratégica y en la que podían reabastecer sus barcos mercantes con carbón. Y dos, porque era una potencia agrícola. De hecho, antes de 1853, hubieron 18 intentos extranjeros por abrir el comercio japonés. 4 de ellas eran americanas, sin embargo, todas fracasaron. Otra razón por la que el siglo XVIII es importante es porque Japón estaba sufriendo una pequeña crisis y la población japonesa prácticamente no tenía servicios básicos. Finalmente, en este año llegó un condecorado comodoro americano llamado Matthew Perry, que llegó al archipiélago japonés con
más de 10 barcos. Pero espera, si ya habían habido 18 expediciones, ¿qué hizo a esta exitosa? Bueno, Matthew Perry tenía dos estrategias principales. Primero, decidió no llegar a Edo, o sea, la capital, primero, sino que ir alrededor del archipiélago japonés para demostrar su poder y su superioridad militar. Y segundo, Matthew Perry tuvo muy en cuenta que la cultura japonesa era muy tradicional y que solía chocar con las culturas europeas. Por lo tanto, intentó demostrarse también muy tradicional, demostrar todo el tiempo la jerarquía que había entre sus soldados, entre sus hombres, porque pues la jerarquía era un punto importante en la cultura japonesa, además de darle regalos todo el tiempo a la población y honrar constantemente al regente japonés. Todo esto para moldear de alguna forma la opinión pública sobre la apertura comercial de Japón. Bueno, el plan de Perry era muy simple. Les había dado un año para decidir o abrir sus fronteras al comercio internacional o enfrentarse con los Estados Unidos de América. Entonces, en marzo de 1854, volvió Perry y se firmó el Acuerdo de Kanagawa, en el cual Japón se comprometía a abrir dos puertos al comercio internacional. Claramente, poco después de esto, las demás potencias europeas como Holanda, Francia y el Reino Unido se enteraron del éxito de Perry y decidieron entonces establecer sus propias embajadas en Japón. Esto le dio inicio a un proceso que se llama la occidentalización de Japón, porque fue en el momento en que la influencia europea y occidental empezó a tomar mucha fuerza en el archipiélago y en el estado. Y esto definitivamente cambió la historia de Japón para siempre, pues fue un punto de quiebre en su historia y es muy importante. En un principio, cuando se abrieron las puertas económicas de Japón, hubo una crisis económica, lo cual generó, una vez más, un sentimiento anti-extranjero por parte de la población japonesa. Esto llevó a que el emperador empezara a recuperar lentamente su poder y que las personas empezaran a adorarlo más a él y no tanto al shogunato. En 1873 el emperador le declara la guerra a todos los extranjeros, pero perdió inminentemente en 1865 y se vio obligado a abrir incluso más puertos al comercio internacional y a bajar los aranceles para todas las potencias europeas. En conclusión, si alguna vez te preguntan sobre cómo Japón abrió sus puertas al mercado internacional y se convirtió eventualmente en un pionero económico, podrás decirle que no fue fácil, que fue un proceso altamente influenciado por las potencias occidentales.